Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar en esta segunda charla. Es la segunda charla realizada por el equipo de nuestra pastoral familiar. En esta charla, todo nuestro equipo de integrantes, junto con el apoyo del padre Ariel y nuestro diácono Cristian, hemos preparado una charla que tiene un tema muy importante que nos ha dejado la pandemia y es el tema de la escucha. Entonces, vamos a dar inicio primero con una canción y vamos a continuar con nuestro desarrollo. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. Y en cada pedacito de ese pan completo estás, y así te das. Si estás ahí por mí, porque conoces que sin ti pequeño soy, y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el mar, es donde te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Te escondes en el mar, te escondes en el mar, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, hoy quiero abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Bueno, como les mencionaba, entonces hoy nuestro tema es la escucha, la importancia de escuchar la voz de Dios. Los invito para que iniciemos esta charla acompañados de una oración. Buenas noches. Padre bueno, que oíste el clamor de tu pueblo, purifica mi sentido de oír, despéjalo de los ruidos externos, para oír los internos. Vos, que en tu Hijo escuchaste los gritos del endemoniado, la voz de los discípulos, el murmullo de los fariseos, el grito de los enfermos, el bullicio del mundo, acerca tu oído a nosotros hoy. Que por tu espíritu aprenda primero a oír y después a escuchar. Enséñame, Jesús, a descubrir el mundo a través de los sonidos, para que encuentre el génesis de su naturaleza y así oiga tu voz que pasea por el jardín de tu creación. Ayúdame, Señor, a aplicar mi oído en tu corazón, para que en el silencio del desierto oiga y escuche, como Moisés ante la zarza ardiente, lo que no es dicho, sino por el puro corazón. Amén. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa.
pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba quién tiene autoridad y como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Invito a Cristian para que nos pueda empezar a dar el inicio de nuestra charla. Bueno, buenas noches para todos. Seamos bienvenidos a este segundo momento también de esta formación que estamos llevando para cada uno de ustedes, que de otra forma nos motiva para seguir profundizando en temas importantes también para nuestra vida de familia y sobre todo como cristianos. Quiero también hacer referencia pues al Papa Francisco, sabiendo que de una otra forma él nos motiva a diario para seguir nosotros profundizando, y hoy vamos a hablar sobre la escucha, un tema sumamente importante para nosotros. Por eso el Papa Francisco nos hace énfasis, mejor dicho, en 3 palabras claves para entender la escucha. Primero es hablar, segundo, hacer y escuchar. Sobre todo, pues él advierte, retomando pues la noción de Jesús, cuando Jesús dice en un pasaje del Evangelio: no cualquiera que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Jesús estos hablan, pero desde les falta una actitud, y es el escuchar. Y creo que de una otra forma es un elemento fundamental para tener en cuenta, porque nosotros oímos ruidos, oímos cosas, pero no escuchamos verdaderamente qué es lo que nos quiere decir, por ejemplo, Dios mediante nuestro Padre Celestial, mediante su palabra. ¿Qué nos quiere decir nuestra familia cuando quiere que nosotros le escuchemos? ¿Qué nos quieren decir los hijos cuando quieren ese espacio que nosotros dediquemos? Entonces, ahí podemos caer en el error de decir, como dice Jesús en el Evangelio: no todo el que me diga Señor, Señor se salvará, sino nos falta ese elemento, es la escucha. Seguimos. Bueno, desarrollo del tema sobre saber escuchar. El Papa Francisco va a tomar 5 palabras claves, o razones, mejor dicho, que nos van a permitir tener una mejor escucha y también pues una mejor capacidad también de oír al otro, de escuchar al otro. Entonces son 5 razones. Primero, cuidado con las palabras. Segundo, búsqueda de la relación. Escuchar no es oír. Escuchar no es fácil. Y Internet para favorecer la escucha y las relaciones. Como podemos ver, son 4 razones que nos ayudan a profundizar más sobre el tema de la escucha. Por eso yo voy a hacer énfasis principalmente en las 2, cuidado con las palabras y búsqueda de las relaciones, y ya mis compañeros de pastoral familiar desarrollarán las siguientes. Entonces vamos a iniciar pues con a profundizar sobre estas 2 palabras. Es cuidado con las palabras y búsqueda de la relación. Primero, cuidado con las palabras. Es un elemento fundamental. Uno de los aspectos desde la psicología nos dicen, por ejemplo, si nosotros le decimos a un niño, ahí pone el ejemplo, eres un estúpido, no es lo mismo decir has hecho algo tonto. La primera frase
frase condena en primera persona, la segunda corrige sin herir. Muchas veces nosotros con nuestras expresiones o palabras estamos hiriendo a una persona y a veces no nos damos cuenta. Por eso, más principalmente cuando un niño está en su pleno desarrollo y nosotros le decimos, es que usted no es capaz de hacer eso, entonces el niño como que se va asimilando como esa palabra y se va, o esa frase, y va a terminar de no luchar por sus ideales, por su sueño, porque nosotros decimos no es capaz para eso, o como dice la primera, como dice eres un estúpido, fácilmente le decimos porque las palabras hay veces hieren más, como dicen por ahí. Entonces, al tener cuidado con las palabras nos debe llevar también a nosotros por eso dice, antes de decir algo hay que pensarlo, porque a veces los sentimientos nos llevan a herir a una persona con nuestras palabras. Y sobre todo, pues también el Papa Francisco invita pues a hacer un uso responsable del lenguaje, y él lo habla desde un aspecto misericordioso, para dejar pues el aspecto engañoso que termina por ofuscar la interioridad de la persona. Entonces, es fundamental también las palabras, el saber nosotros también cuando corrijamos a una persona, el saber de expresar nuestras palabras con amor, con ternura, con misericordia, de decirle, bueno, falló en este aspecto, pero yo sé que usted puede corregir, también usted puede transformar su vida. Entonces nos ayudan a tener pues también un elemento fundamental. Entonces desde ese aspecto, cuidado también con las palabras que decimos y especialmente a nuestros seres queridos. Y la segunda palabra que vemos, búsqueda de la relación. Hoy más que nunca vivimos en una de las dificultades donde muchas veces nos sentimos en soledad, y especialmente los jóvenes. Y sobre todo, pues cuando muchas veces los padres, y lo dice esta frase, sus padres se ponen en una posición de oír desde el acento de la superioridad y pierden legítimamente el ser percibidos como incoherentes. Usted sabe que dicen por ahí una frase, el testimonio arrastra, con el sentido de muchas veces también el testimonio es fundamental en la vida de los adolescentes, cuando el papá desde su testimonio también tiene la capacidad de corregir, porque fácilmente podemos decir a un hijo, no diga malas palabras, sea más prudente, y muchas veces pues nosotros somos lo contrario, o sea, nosotros lo que hablamos es con malas palabras, nuestro carácter, bueno, son elementos que de una u otra forma también debemos tener presente. Por eso el Papa señala que el cambio, la búsqueda de la verdad brota de las relaciones libres entre las personas en una escucha recíproca. ¿Por qué una escucha recíproca? Porque cuando yo tengo la capacidad de que me escuchen, pero también la capacidad de escuchar, porque fácilmente podemos caer en el error, no, yo solo escucho, pero no tengo la quiero que me escuchen, pero no tengo la capacidad de escuchar al otro. Entonces es fundamental esa búsqueda de las relaciones, unas relaciones que se dan a partir del amor, de la comprensión, del diálogo, de tener la capacidad de corregir al otro, como lo decía anteriormente el Papa, con un lenguaje misericordioso. Entonces son elementos que nos llevan a ir potencializando esa escucha que se nos pide hoy en día, y especialmente a nuestros jóvenes. Escuchemos a los jóvenes, porque hoy en día el mundo nos ofrece tantas cosas que nosotros no dedicamos para una escucha recíproca. Entonces son dos palabras fundamentales. Seguimos ya pues con las otras palabras. Bueno, muy bien. Como lo mencionaba Cristian hace un momento, tenemos que tener muy en cuenta que escuchar no es lo mismo que oír. Pueden significar palabras muy parecidas, pero realmente no son sinónimos. Para el Papa Francisco, comunicar significa compartir, y para compartir se necesita escuchar, acoger. Escuchar es mucho más que oír.
Oír hace referencia al ámbito de la información. Escuchar, sin embargo, evoca la comunicación y necesita cercanía, ¿no? Escuchar es prestar atención a lo que se está oyendo. Involucra también los sentimientos de una persona, las ideas, pensamientos. No solamente es oír por ahí, oír por oír como un ruido, la música que podemos estar oyendo, pero no estamos prestando la atención que se necesita. Entonces, el Papa nos invita a saber escuchar a nuestra familia principalmente. A veces cuando nuestros hijos nos hablan, pues nosotros como que oímos, pero no estamos escuchando. Cuando la persona nos habla, cuando otra persona nos habla, no solamente nos habla por medio de sus palabras, sino también de la expresión de su cara, por las expresiones de su mano, su comportamiento, de todo su cuerpo. Entonces, por eso se dice que escuchar implica también, involucra sentimientos de la otra persona. Algo muy importante que debemos poner en práctica es siempre verificar la información, siempre verificar con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestra familia, preguntar, ¿lo que tú me quisiste decir fue esto? Eso es clave, porque eso nos va a ayudar a evitar muchos conflictos de pareja, muchos problemas en familia, por el simplemente hecho de que oímos, pero no escuchamos a los demás. Entonces, esa es una buena estrategia que nos puede ayudar para darnos cuenta si realmente escuchamos o simplemente oímos. Gracias, Oscar y Carolina. Bueno, la siguiente razón es la cuarta, es escuchar no es fácil. Eh, pero Francisco también nos advierte que escuchar nunca es fácil. A veces es más como fingir ser sordos. Escuchar significa prestar atención, tener deseo de comprender, de valorar, de respetar y custodiar la palabra del otro. Aquí, pues digamos que hay tres aspectos que se vuelven bien importantes en este tema, en esta razón, y es, una de las primeras es escuchar sin prejuicios. Realmente, dentro de las conversaciones, cuando nosotros estamos eh, escuchando a alguien o pretendiéndolo escuchar, normalmente nos llenamos de prejuicios. Empezamos a prejuzgar, a dar una orientación o un camino o una sugerencia sin llegar realmente a escuchar a la persona. Entonces, esta es una actitud fundamental de cada persona que quiere hacer algo por los demás en la escucha, y es escucharla sin prejuicios. Otro punto y otro aspecto importante dentro de esta razón es que logremos dialogar con la realidad. Eh, la verdad y la realidad de lo que realmente está sucediendo. A veces es difícil, no a todo el mundo le gusta contar la realidad con los hechos, sobre las situaciones que se están presentando, pero realmente, guste o no, pues hay que dialogar con la realidad. Eh, Tampoco es conveniente imponer caminos de desarrollo o de soluciones a los problemas. Si yo tengo que escuchar, tengo que aceptar la realidad tal cual como es para ver cuál debe ser mi respuesta. Y allí es donde nosotros ponemos la razón y seguramente también podemos poner nuestro corazón. Y el último, en este punto, dentro de esta razón, es nunca cubrir la realidad. Mm, Nunca cubrir la realidad es sino decirla tal como es, como les decía, tratar de entenderla en su autonomía interpretativa, porque pues es la única forma de que uno lo logre interpretar a sí mismo. Es mantenernos libres de cualquier, como les decía, cualquier prejuicio, cualquier situación que de pronto nos puede estar afectando y llenarnos de toda la empatía con la otra persona. Yo siento que aquí es el escuchar es poner esas manos ahí en el corazón y en la razón y lograr entender mucho más a las demás personas.
Doy aquí la palabra a Liliana y a Juan José. Bueno, la quinta razón es Internet para favorecer la escucha y las relaciones. El Papa Francisco tampoco denigra la escucha que puede tener la mediación de la tecnología, correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales, los foros, pero advierte que no es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad de usar bien los medios a su disposición. Al respecto, les vamos a compartir una lectura. Es lo que está pasando hoy, pero tenemos que entender que si no existiera la tecnología o si hace años cuando no existía el internet y las redes, pues hoy nos hubiésemos vuelto locos con lo que está pasando y con lo que nos pasó. Entonces, escuchemos, los hijos mueren en su cuarto. Antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, en los mares, con los vecinos. Hoy los hemos perdido dentro de su habitación. Cuando entraban en la casa no existía una TV en cada habitación, ni dispositivos electrónicos en sus manos. Hoy no escuchamos sus voces, solo gritos, no oímos sus pensamientos. Los hijos están allí, dentro de sus habitaciones, y por eso pensamos que están seguros. ¿Cuánta inmadurez la nuestra? Ahora se quedan con sus auriculares, encerrados en sus mundos, construyendo sus saberes sin que sepamos lo que es. Perdiendo literalmente la vida, aún vivos en sus cuerpos, pero muertos en sus relaciones con sus padres, encerrados en un mundo de tecnología que en nada contribuye a la formación de niños seguros y fuertes para tomar decisiones moralmente correctas y de acuerdo con sus valores familiares. Dentro de sus habitaciones, perdemos a nuestros hijos con estos videojuegos, conversando con gente que no conoce, que los pueden inducir a relaciones tóxicas e inclusive a la pornografía, inmersos en un mundo totalmente de fantasía, muertos de su identidad familiar. Qué triste es. Rescatar a nuestros hijos es urgente. No te acostumbres a tener un hijo así, aislado, vivo sí, pero muerto dentro de su habitación. Saca a tu hijo de la habitación, mídele el uso de la tableta, del celular, del ordenador, del auricular, de los videojuegos. Invítalo a la práctica de un deporte, de algún grupo juvenil, que haga algún apostolado, compra juegos de mesa, vean películas juntos, haz planes con tu hijo o hija. Salgan a correr, a patinar o a andar en bicicleta o una sencilla caminata para conversar. Juega, diviértete con ellos, con ellas. Escucha su voz, sus palabras. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa tu hijo, tu hija? ¿Está vivo, está viva? ¿Pertenece a tu hogar, no a su cuarto? Sácalo ya de ahí. Bueno, gracias por esa bonita reflexión. Creo que de una otra forma nos ayuda para entender también la realidad que viven hoy los jóvenes y sobre todo pues la labor tan bonita que tienen los padres también de acompañar y sobre todo pues saber que de una u otra forma los tiempos han cambiado al máximo, no es lo mismo cuando de pronto en nuestra época, en la forma, como ya lo decían, en la que vivimos, en la que crecimos, y hoy más que nunca, pues es muy, muy diferente y que nos desafía también a responder. Por eso, las dificultades de la escucha en torno a la familia. ¿Qué dificultades podemos percibir? Pues la falta de apertura. ¿Cuántas veces en nuestro hogar falta esa apertura? La falta de diálogo, confianza, amistad. Creo que esto es uno de los elementos también fundamentales dentro de esa escucha, porque hoy el joven cuando no es escuchado y como lo decía la lectura se puede encerrar en
en su habitación, en su mundo, en vivir, y por eso que muchas veces tantas dificultades y también el incremento de homicidios que han habido por parte de jóvenes que cansados de la vida deciden quitarse la vida. Entonces, también por la falta también de ese diálogo y esa confianza que hace falta. También la necesidad de espacios, de la oración, el ocio, compartir la mesa. ¿Cuántas veces nos hace falta como familia compartir con los hijos el momento de la oración, el salir al parque, como lo decía la lectura, el practicar un deporte con él, el estar con él de pronto un momento, de escucharlo, de pronto saber quiénes son sus amigos? Entonces son elementos fundamentales. También hay bastante eficiencia en las relaciones. El papá, por el trabajo que lleva, hay veces no saca el tiempo, la mamá lo mismo, para llevar pues esa falta de relación más con los hijos, del compartir con ellos. También la poca comprensión, el respeto que se ha perdido, la tolerancia y también la responsabilidad. Hoy los hijos, lastimosamente, y uno ve, no porque esté criticando o todo lo vea negativo, pero sí ve aspectos que el hijo, la responsabilidad también que tiene como hijo, pues no, como que no la asume, simplemente piensa que el papá o la mamá son los sirvientes, los que tienen que darle todo, y él no quiere sacrificarse. Y como ya hoy en día pues está todo, está la televisión, está ya para lavar, simplemente usted echa la ropa a la lavadora y ella cumple su función. Entonces también hay veces incluso la mamá es la que tiene que tenderle la cama al hijo, organizar el cuarto. Entonces falta también de esa responsabilidad. También la comunicación, cuánta ese elemento para entablar esa comunicación que necesita. También la solución de problemas desde el diálogo, la búsqueda de ayuda profesional. Más que nunca necesitamos también de esas personas que se han capacitado para responder a los desafíos. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el error de decir, no, yo no visito a un psicólogo ante esta situación porque es que los psicólogos es para las personas que están así, perdone la expresión, pero lo decimos colonialmente. No, porque es que yo no estoy loco para ir al psicólogo. Entonces, no buscamos de las personas profesionales también para ayudar también a ciertas dificultades. La falta de conocernos también es un elemento fundamental. La corrección fraterna, cuántas veces nos falta corregir al otro por su comportamiento, por sus malas acciones, por sus palabras. Y también signos de soledad, abandono, individualismo. Cuántas veces también vivimos en esa soledad donde no queremos escuchar ni ser escuchados. Entonces también es un elemento fundamental que hoy más que nunca, y ustedes que tienen esa bonita misión de ser papás, también acompañar a sus hijos en los procesos. Muchas veces caemos en el error, o se cae en el error de decir, no, pero es que yo me formé en una época, entonces quiero formar a mi hijo así como me formaron a mí, desde muchas veces también desde el castigo, pero muchas veces no, o en algunas circunstancias no dedicamos tiempo para escuchar, para hablar qué es lo que pasa, por qué se comporta de esta manera. Entonces, son elementos o de pronto dificultades que pueden estar pasando en nuestra vida. Entonces, qué bueno que nos detengamos un momento para decir, bueno, ¿en qué estoy fallando como padre? ¿O en qué estoy fallando también como hijo? ¿O en qué he fallado para que esto se lleve a cabo? Entonces, también es bueno para el momento para interrogarnos. Por eso, y con esto termino, hay veces nosotros vamos por el caminar o el camino de la vida y nunca nos detenemos para reflexionar y decir, bueno, yo como persona, ¿cómo estoy cumpliendo mi rol? Porque de una u otra forma cada uno tenemos un rol, ya sea de hijo, el rol de padre, el rol de religioso, el rol de esposo. Entonces son diferentes roles que nosotros debemos o tenemos en nuestra vida. Entonces también falta también de interrogarnos y detenernos un momento, perdón, y decir, bueno, aquí es donde tengo que trabajar. Entonces, qué bueno que también así como nosotros sacamos espacios para
estar de pronto en la televisión, ver nuestros programas, saquemos tiempo para nuestra familia y así podemos escuchar y podemos también solucionar nuestros problemas. Entonces, estos son pueden haber más dificultades, pero quisimos sacar estas que de pronto son muy comunes en nuestro hogar. Entonces, eso sería lo que queríamos compartir. Gracias, Cristian. Bueno, dando continuidad, pues queremos compartir con ustedes también unas preguntas, como lo hicimos en la charla anterior, unas preguntas que pues hemos compartido con la comunidad. Voy a mostrarles de manera inicial la pregunta y posteriormente voy a darles algunos testimonios que hemos recogido como parte de esta actividad y la verdad pues es muy grato escuchar esta calidad, estas respuestas, este compartir estos testimonios que nos han entregado. Entonces voy a colocar estas preguntas aquí y si alguien quiere compartir posterior al video, con mucho gusto estaré atento. Nuestra primera pregunta es, ¿qué significa para usted saber escuchar? Saber escuchar significa tener una predisposición a los demás, al otro, quedarnos no solamente con nuestra opinión, sino buscar otro tipo de fuentes que nos permitan a nosotros también enriquecernos. Saber escuchar es quitarme esa predisposición de tener siempre la razón y de que lo que yo digo es más importante que lo que el otro dice y atender abiertamente a lo que los demás quieren decirnos. Saber escuchar es tener empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona para poder entender qué es lo que nos quiere decir y poder solidarizarse con ella. Para mí escuchar a la otra persona no es solamente de oídos, es escucharla con la mente y el corazón, atender sus preocupaciones, sus necesidades, para así de alguna manera yo poder retribuirle y mirar cómo le puedo colaborar en alguna situación puntual. Y para ustedes, ¿qué es saber escuchar? Alguien que de pronto nos quiera compartir su respuesta a esta pregunta. ¿Alguien, no? ¿Qué significa saber escuchar? Bueno, buenas noches de nuevo para todos. Gracias, Derly. Gracias a ustedes. Bueno, yo pienso que para mí escuchar definitivamente es la comunicación con el otro. Es la capacidad que de corazón yo tengo para hacer posible esa cercanía con el otro. Esa disposición de escuchar al otro es ese verdadero encuentro que se da entre las dos personas. Y si se da ese encuentro entre las dos personas, desde una manera espiritual, es ese encuentro también que tiene y que pues obviamente nos ha enseñado Jesús. Nos ayuda a encontrar también ese gesto, esa palabra oportuna. Fíjense que en algunos momentos de nuestra vida seguramente nos ha pasado, donde hay personas que quieren de verdad o nos buscan para que simplemente los escuchemos. Esa escucha es ese gesto, es esa palabra que seguramente después de escuchar estas necesidades o situaciones que tenga la persona, pues nos va definitivamente a nosotros a unir y a tener esa proximidad con el otro. Y ya que ustedes han tratado este tema tan bonito, qué pena me permito también precisamente referirme a la palabra, cómo Jesús nos enseñaba o cómo nos enseña, además del texto que al inicio que ustedes nos guiaban tan bonito. Hay un texto donde nos habla, que yo sé que todos lo conocemos,
que es donde dice que Jesús nos dice que quien escucha sus palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio. Y ese hombre sabio, pues es el que ha construido su casa sobre la roca, ¿sí? Es precisamente. Y da también, digamos, al contrario, pero que también el que escucha las palabras, pero no las pone en práctica, pues es como aquel que edifica su casa sobre la arena. Entonces, para mí, la escucha y me evoco un poco más hacia la palabra de Dios y a toda esa guía tan linda que nos dan ustedes, precisamente a eso, esa proximidad con el otro, ese estar con el otro, es ponerme como en los pies del otro, porque es que eso es lo que busca precisamente cuando a uno lo buscan, y ese es el escuchar, porque el oír, como nos lo decían muy bien ustedes, es yo oigo llover, ¿sí? Yo simplemente oigo el mundo, pero la escucha es ya la proximidad, y como nos dice Jesús en su palabra, es de verdad esa proximidad de estar con el otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Derly, muy amable. Nuestra segunda pregunta es: ¿qué actitudes tengo en el momento de escuchar a una persona que pasa por momentos difíciles de su vida? Fíjense que aquí son actitudes bien diferentes. A veces necesitamos escuchar para un momento específico de una situación específica. Aquí la pregunta orientada es: ¿qué hacemos para, qué actitud tengo yo para escuchar a una persona en ese momento de dificultad? Entonces, escuchemos algunas de las respuestas que nos compartió la comunidad. Bueno, cuando una persona pasa por momentos difíciles, creo que la actitud más importante primero es colocarme en los zapatos de la persona y entender, tratar de comprender esa situación difícil por la que está pasando, pensar qué haría yo si estuviera pasando por esa situación. Pedirle muchísimo a Dios a través del Espíritu Santo que me ilumine y que ponga pues en mí las palabras, el amor y el consuelo también para poder responderle y ayudarle a la persona que está atravesando por esa dificultad. Y también muy importante, pues poner en mis oraciones a esta persona para que nuestro Señor pueda también abrirle el camino y ayudarla a salir adelante. ¿Y ustedes qué actitudes tienen en estos momentos para escuchar a una persona en un momento de dificultad? ¿Alguien que nos quiera compartir su opinión? Buenas noches. Pues yo considero, terminando un poco en el tema, que hay varias cosas que nosotros podemos hacer, esas actitudes que podemos tener, y es hacer una escucha activa. Es decir, que si se está dirigiendo a mí para que yo lo escuche, hay que prestarle total atención. Y total atención es no solamente el sentido de la escucha, sino verla, estar con todos sus sentidos puestos en lo que nos están diciendo. No distraernos, si nos están hablando, pues no distraernos con el celular, ni estar pendiente de otra cosa, o de la llamada, o de miles de cosas que en este momento que podrían generar una distracción. Otra muy importante que también considero es no interrumpir a la persona. Si se está dirigiendo, pues hay que dejarla que se desahogue, dejarla que nos cuente todo, no interrumpirla, dejarla que siga todo su relato pues hasta el final, que se exprese abiertamente, y con eso nosotros también garantizamos que estamos recibiendo el mensaje completo, porque si le interrumpimos, pues estamos como cortándole sus ideas en algún momento. Otra cosa que también considero muy importante es no preguntarle cosas que le pueden hacer recordar esos momentos difíciles. Si me está contando que, no sé, que tuvo algún inconveniente, ¿verdad? ¿Y qué pasó? O sea, no estarle preguntando esas cosas, porque sería hacerle recordar y hacerle vivir esos momentos difíciles, que si bien es cierto, es difícil que nos cuente, pues más difícil es empezar a preguntar ese tipo de detalles. Yo siento que no indagar en ese tipo de detalles que pueden hacer que se sienta mal la persona, y no juzgarla, lo más importante.
No sé si de pronto alguien más nos pueda, que tenga otra opinión o quiera dar su opinión sobre este punto. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo mejorar la capacidad de escucha? Escuchemos algunos de estos testimonios. Pues considero que es importante sensibilizarnos ante la necesidad del otro, primeramente, para afinar los oídos, para tener la capacidad también de, mientras escucha, mirar a los ojos y captar todo el lenguaje de la persona que nos está hablando, que nos está pidiendo que la escuchemos. Entonces ese despertar de esa sensibilidad considero que lo podemos desarrollar de esa manera. Yo personalmente, por la experiencia que vivo en mi familia, creo que una buena forma de mantener una escucha activa en familia es que cada vez que uno tenga el deseo o la necesidad de expresar algo, buscar el mejor momento, de tal forma que con la persona que queremos hablar pueda tener todos los sentidos puestos en esa conversación y que de esa forma cuando lo comuniquemos nosotros también sintamos que estamos siendo escuchados. A veces de pronto no somos oportunos en el momento y nuestros familiares pues están enrollados con otras cosas. Y no recibimos la respuesta adecuada, no porque ellos no quieran, no porque no les importemos, sino porque hay que buscar el momento adecuado para darle una buena solución a lo que queremos expresar. ¿Y cómo mejoramos nosotros? ¿Qué opinan ustedes de cómo podemos mejorar esa capacidad de escucha? ¿Alguien que de pronto nos quiera compartir su opinión? Pienso que para mejorar esa capacidad de escucha debemos tener una actitud, demostrar una actitud muy fraterna con la otra persona, de manera que la persona sienta la confianza de saberse, de poderse expresar, que exprese todo lo que siente, demostrando y dejando de lado mis prejuicios, escuchando la persona no solo con los oídos, sino con los ojos y con los ojos y el corazón, involucrarse, demostrando que me interesa lo que la persona está diciendo y quiere expresar. Muchas gracias, Liliana. ¿Qué consecuencias se obtienen por falta de saber escuchar? Pues así como lo hemos mencionado, que es importante escuchar, la forma, las actitudes, lo que significa, cómo mejoramos esa capacidad. Entonces aquí es esas consecuencias, ¿qué consecuencias nos puede traer esa insensibilidad o esa situación de no saber escuchar? Escuchemos algunos testimonios. Bueno, yo pienso que la falta de no saber escuchar, a veces tomamos las cosas de otra manera o las entendemos de otra manera. Y si de pronto en ese momento estamos acalorados o tenemos algo de dificultad para entender a esa otra persona, de pronto no queriéndola herir, de pronto no queriéndola hostigar con nuestras respuestas, con nuestra ayuda, de pronto lo que hacemos es mandarla por el camino equivocado, no de pronto dirigiéndola por el camino hacia Dios, por el camino que de pronto nosotros queremos que esa persona vaya. Entonces yo pienso que es eso, debemos saber muchas veces escuchar, ser pacientes
y no tomar las cosas que de pronto nos digan o lo que nos están pidiendo a la ligera y de pronto con respuestas con la cabeza acalorada. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué consecuencias nos puede traer? Alguien que de pronto nos quiera dar su opinión al respecto. Precisamente lo que dijo esta persona en el video, se presta para malentendidos, peleas, conflictos. De pronto la otra persona se siente rechazada, no escuchada, no me pusieron atención a lo que yo estaba expresando, entonces pues si son mis papás o si es mi esposo, entonces no me puso atención, entonces yo mejor no le vuelvo a hablar. Entonces se crea distanciamiento. ¿Tú querías decir algo? O como les decía anteriormente, de las cosas más sencillas, si no, pues no verificamos esa información de lo que la otra persona nos ha querido decir, pues se van a generar conflictos, ya sea de pareja, conflictos de familia, dificultades que podemos evitar. Como lo hemos mencionado, pues escuchar no es fácil, no es sencillo, hay que poner de nuestra parte, poner a veces más de los 5 sentidos, a algunos nos cuesta más trabajo que a otros, y si hacemos ese ejercicio de verificar siempre lo que hemos oído, vamos a evitarnos pues muchos problemas. Es una buena herramienta. Muchas gracias, Carolina de Oscar. Bueno, y nuestra última pregunta. Ante los momentos de dificultad, ¿sé escuchar la voz de Dios? Escuchemos algunas de las respuestas de nuestra comunidad. Ante los momentos de dificultad se nos es complicado tener tranquilidad y paciencia. En esos momentos es donde todo se nos nubla, no sabemos cómo actuar, no escuchamos y tenemos tenacidad. Sin embargo, en esos momentos es donde tenemos que abrir nuestro corazón al Señor, pues Él nos va a brindar el camino, nos va a abrir las puertas y las ventanas y nos va a cerrar muchos otros senderos por donde no tenemos que caminar. Por mi parte considero que en los momentos de dificultad entro en el tema de la oración, vengo a la iglesia, vengo los domingos e intento resguardarme con el Señor. Es en esos momentos donde a veces entramos como en un choque porque de pronto nuestra mente y nuestros pensamientos están más encerrados en el problema que en escuchar. Entonces yo pienso que en la medida en que pueda uno lograr recordar esos momentos donde Dios estaba y éramos más lúcidos de pronto cuando no había tantas situaciones difíciles, esos momentos al recordarlos nos da la fuerza para saber que Dios es en los momentos difíciles donde más se hace presente. Pero nosotros como estamos, o lo digo por mí, en el momento en que se encuentra uno en esa dificultad, como está encerrado en ella misma, piensa que no lo escucha y piensa que Él no está ahí, pero es ahí donde Él se hace más presente. Lo que yo he podido notar y he podido concluir es donde Él está firme, es donde Él lleva, nos conduce y donde Él poco a poco nos va alentando, o no Él poco a poco, sino nosotros poco a poco vamos descubriendo esa presencia de Él tan fuerte precisamente en esos momentos de dificultad. ¿Y tú lo sabes escuchar? Alguien que de pronto nos cuente si sabe escuchar la voz de Dios en esos momentos de dificultad, que tenga una opinión al respecto. Bueno, sobre esta pregunta yo quisiera como decir algo, y es que en los momentos difíciles, cuando nuestro corazón está un poquito agitado,
en medio de las dificultades, las situaciones, nos cuesta mucho escuchar a Dios. Yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es saber escuchar a Dios. Y por eso me parece muy interesante ese pasaje del encuentro de los fariseos, los maestros de la ley con Jesús, cuando ellos le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús responde citando ese pasaje del Antiguo Testamento, Shema Israel, escucha Israel, como diciéndoles, el primer mandamiento es saber escuchar, es escuchar a Dios. Y antes de hablar del amor a Dios y al prójimo, hay que saber escucharlo a Él. Y a nosotros nos cuesta mucho escuchar a Dios, porque cuando estamos en situaciones difíciles, lo que más hacemos es hablar, queremos hablarle. Cuando lo buscamos en el silencio de la oración, queremos hablarle y hablarle y hablarle y hablarle. Y es presentarle la situación que estamos viviendo, lo que necesitamos, como si Dios no conociera o Dios no supiera lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y el hecho de querer hablar y hablar y presentarle al Señor como todas las situaciones hace muy difícil que podamos escuchar. Y nos cuesta escuchar también, nos cuesta mucho escuchar la voz de Dios, porque Dios actúa en el silencio y el silencio no nos gusta. Vivimos en una época y en una cultura del ruido, como no puedo quedarme en silencio un momentico porque me cuesta mucho, me cuesta. Si estoy en la casa, tengo que hacer algo, tengo que poner música. Si voy a hacerle aseo a la casa, tengo que poner música, tengo que estar escuchando algo porque el silencio me desespera. A muchos de nosotros, no a todo el mundo, pero a muchos de nosotros nos cuesta mucho el silencio y necesitamos silencio para poder escuchar. Pero cuando nuestro corazón está lleno de tantos ruidos de la vida, es muy difícil escuchar la voz de Dios. ¿Se recuerdan ese pasaje lindo del profeta Elías, cuando quiere escuchar la voz de Dios? Viene un huracán, viene el fuego, viene un viento fuerte, y en ninguno de ellos estaba la voz de Dios. Y luego viene la brisa suave, y ahí estaba la voz de Dios. Y es una manera de decirnos, en las cosas sencillitas, en el silencio, es donde Dios se manifiesta. En las cosas tan pequeñitas es donde Dios se manifiesta. Pero nos cuesta mucho, a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho hacer el ejercicio de escuchar la voz de Dios. Y nos cuesta mucho, sobre todo cuando nuestro corazón está así tan agitado y en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, porque lo que quisiéramos es manifestar, es expresar, es dejar salir todo lo que tenemos en el corazón. Pero olvidamos pues que Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce, como dice el Salmo 139. Tú, Señor, me sondeas y me conoces antes de que tus palabras lleguen. Antes de que las palabras lleguen a mi boca, tú ya las sabes, las conoces. A veces olvidamos eso, que Dios ya sabe lo que nosotros sentimos, vivimos, lo que hay en nuestro corazón, las turbulencias, los vientos, los huracanes, las cosas difíciles, Él ya las conoce. A veces simplemente es callar y dejar que Él, en medio del silencio, vaya tocando nuestro corazoncito y nos vaya hablando, pero sí nos cuesta un poquito. Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos cuesta mucho o un poquito, a algunos más que a otros, escuchar la voz de Dios en momentos difíciles. Pero yo creo que el solo hecho de ser conscientes de que Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón, eso ya tiene que llevarnos a ver que a veces no se trata de hablar tanto, sino de sentir esa brisa suave en la que a veces Él se manifiesta de una manera muy linda y muy silenciosa también. Muchas gracias, Padre, muy amable. Bueno, quiero invitarlos a ver el siguiente video, donde pues de una manera muy didáctica vamos a entender qué es esto de la escucha. Entonces les pido su atención en esto. ¿Quiénes son los sordos? No son los que tú conoces que van por la calle con un aparatito, esos oyen de maravilla. Y si de plano no oyen, se inventan cómo escuchar. Beethoven compuso dicen que algunos que es su mejor sinfonía, la novena, prácticamente sordo. Esos no son los sordos. ¿Sabes quiénes son los sordos? Sordos y sordas. Quienes no quieren escuchar
quienes no saben escuchar, quienes ya no pueden escuchar. A fuerza de no querer y no saber, ya no pueden. Y esto es tremendo, no escuchar, no sabes el daño que le hace al matrimonio. Consejo para los señores, los hombres. A la mujer hay que escucarla todos los días. Por lo menos cada vez que te lo pida. Escúchala siempre. Una mujer que se siente escuchada, se siente amada. No te pide que le soluciones la vida, te pide que la escuches. Si viene de pelearse con su hermana, ¿tú qué vas a arreglar? Nada, pero escúchala. Consejo práctico para los señores, hombres. Escuchen a su mujer y mientras habla, cíclicamente vayan metiendo frases como esta. No me digas. ¿Qué más? ¡Qué barbaridad! Con estas 3 frases puedes estar hasta media hora. Cámbiales un poquito el orden y ya está. Que se sienta escuchada. ¿Quiénes son los sordos? Los que siempre tienen la razón, independientemente de lo que vayamos a hablar, yo tengo la razón y siempre te lo he demostrado, siempre te gano. Por ahí leí en una ocasión que el matrimonio es una relación entre 2 personas en la que una siempre tiene la razón y la otra es el marido. Bueno, creo que muy didáctico, ¿cierto? Los que sabemos escuchar en la casa o los que saben oír. Entonces, pasemos aquí a ver algunas de las líneas de acción que podemos tomar para dar cierre a esta charla. ¿Quiénes son los? Invito al padre Luis Ariel para que nos ayude entonces con las conclusiones de nuestra línea de acción y nuestra oración de cierre. Bueno, muy bien. Primera línea de acción, escuchar la voz de Dios que quiere transformar vidas. Ustedes saben que en la oración se suscitan muchos momentos de conversión. De manera que mientras más tiempo le dediquemos nosotros a la oración, más momentos de conversión van a suscitarse en nuestra vida y más vamos a aprender a escucharnos. Recordemos que en la práctica se hace el maestro. Por eso es tan importante el tema de la oración en nuestras vidas. Crear espacios de encuentro privados y familiares. Y en medio de nuestro mundo, de nuestro activismo, de tantas situaciones, ahorita con el tema de lo virtual, pues ha incrementado mucho el tema del trabajo, ha incrementado mucho el compromiso, las actividades, pero yo creo que cuando uno ama a su familia, uno sabe buscar el momento para compartir con ellos. Como dice la canción del Padre y Señor, hablando precisamente sobre la oración, quien ama a Dios encuentra un momento, quien ama a su familia encuentra siempre un momento para estar con ella. Tercero, formar y enseñar desde el hablar, hacer y escuchar. Eso de la escucha, como ya lo reflexionábamos antes, no hay una pastilla mágica que yo me la tomo y ya mañana aprendí a escuchar. Eso es una escuela. La escucha es una escuela que se hace desde que nosotros estamos en la casa, en familia, con nuestros papás, en el diálogo constante. Es una escuela. Entonces, eso no se aprende mágicamente. Cuarto, detectar indicadores donde alguien que necesita ser escuchado. Aquí, ¿cómo nos cuesta hacer este ejercicio de detectar indicadores? ¿Cómo nos cuesta? Porque nos volvemos indiferentes frente al otro. Vivimos en un mundo, en una sociedad que nos invita a ser indiferentes frente a los problemas del otro. Como eso no me afecta a mí, pues no es problema mío. ¿Y cómo necesitamos dejarnos afectar un poquito por los problemas del otro? Porque es ahí donde uno encuentra precisamente que hay personas que necesitan realmente ser escuchadas. Y eso sí que se necesita mucho, sobre todo a nivel de las parejitas, de las familias. La dirección espiritual y la ayuda profesional, yo creo que es una herramienta muy linda que nosotros podemos
podemos, de la que podemos echar mano. Recordemos que a través de la dirección espiritual, miren, la dirección espiritual no necesariamente tiene que ver con la confesión. La dirección espiritual es un acompañamiento en mis procesos de crecimiento espiritual. Y a través de la dirección espiritual, de ese acompañamiento, de ese diálogo, de ese curso de crecimiento espiritual, yo creo que voy aprendiendo mucho a cultivar hasta este mandamiento, como les decía hace un rato, de la escucha. Y fomentar la apertura, el diálogo, la confianza, el respeto, el amor, la sinceridad. Miren cómo todos estos valores tienen que ver con la escucha. De manera que la escucha no simplemente es una actitud, sino que la escucha viene de la mano de una cantidad de valores y viceversa. Es también consecuencia de la práctica de todos estos valores. Entonces, miren cómo una cosa va llevando a la otra y en este proceso y en esta escuela y en este camino y en este mandamiento y en este don, porque a veces también escucha es un don. Y como es un don, pues hay que pedírselo a Dios. Hay que pedirle mucho a Dios que nos regale ese don de escuchar. Como ya lo decíamos en la charlita anteriormente, no es lo mismo oír que escuchar. Y necesitamos mucho pedirle a Dios ese don de la escucha, esa capacidad de saber escuchar. Escucharnos a nosotros, escuchar a Dios y escuchar al otro. Pidámosle al Señor que nos siga acompañando en sus caminos de crecimiento, en esos deseos de crecer como familias, esas dificultades que se han ido presentando a lo largo de este camino en medio de esta situación de pandemia que hemos vivido, todas las situaciones que hemos experimentado como familias, como personas, como cristianos. Pidámosle al Señor que nos acompañe en estos procesos de querer avanzar, de no quedarnos estancados en todas estas situaciones, que la luz del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, toque nuestra vida, toque nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y sobre todo abra nuestro corazón para que estemos siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios, el clamor del hermano y esa voz de nuestra conciencia que muchas veces nos habla y nos invita a salir de nuestro barro, de nuestro pecado. Que el Señor nos siga acompañando y nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Desde la pastoral familiar, pues queremos darle gracias a todos por acompañarnos en estas charlas que hemos tenido en estos 2 sábados. Queremos que, pues por favor, no se vayan todavía. Recuerden, los invitamos a ser parte de este grupo de pastoral familiar. Nosotros nos reunimos el segundo y el último martes de cada mes de 7 a 8:30 de la noche. Aquí encuentran nuestro correo de Gmail por si ustedes necesitan ser escuchados. Allí estamos dispuestos a escuchar, a aplicar todo esto que hoy en día les hemos enseñado. Pero como pues la idea no es terminar esta charla aquí y queremos saber si ustedes, qué pasó en esta charla, si nos oyeron o nos escucharon, pues tenemos un premio para los que están aquí hoy participando en esta actividad, en esta bonita actividad. Tenemos para ustedes una linda imagen de nuestra Sagrada Familia que queremos aquí mostrarles. Permítanme un momentico. Acá está. Ahí está nuestra imagen. Ya creo que ya la van a ver. Vamos a ver si... Ok, aquí está. Entonces queremos poner a su disposición esta Sagrada Familia que los pueda acompañar en su hogar. Y pues para esto lo vamos a hacer de una forma muy didáctica, muy rápida, y es que aquí una de nuestras compañeras de la pastoral familiar a través del chat va a colocar una pregunta y pues esperamos que en una única respuesta, en un único bloquecito de respuesta, ustedes nos puedan dar la respuesta a esa pregunta. La primera persona que nos conteste de forma correcta esa pregunta, pues se hará acreedora a la entrega en la Eucaristía del día de mañana, mediodía, con el Padre Ariel, de esta hermosa imagen de la Sagrada Familia.
Si alguno la quiere ver aquí, la tenemos en vivo y en directo. Esta es la que nos acompaña en nuestro hogar y pues una similar será la que espero los acompañe a partir de mañana en uno de sus hogares. Entonces, coloquemos la pregunta, por favor. Ahí está en el chat la pregunta en este momento. Se las leo. Mencione 3 de las 5 razones que plantea el Papa Francisco sobre el saber escuchar. Bueno, vamos a ver si estamos con la atención puesta. Dice la señora Graciela y don Crisóstomo: cuidado con las palabras, búsqueda de la relación y escuchar no es oír. Entonces, acá las tenemos. Cuidado con las palabras, búsqueda de la relación y escuchar no es oír. Voy a compartir aquí la pantalla para que podamos ver las 5 razones, hacer un recuento rápido de esas 5 razones del Papa Francisco. Entonces, la primera, cuidado con las palabras, efectivamente. La segunda, búsqueda de la relación. La tercera, escuchar no es oír. La cuarta, escuchar no es fácil. Y la quinta, Internet para favorecer las escucha y las relaciones. Entonces, señora Graciela y don Crisóstomo, felicitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero, por favor, que nos ayuden un momentico todos los que están aquí prendiendo la cámara. Quisiera poder tomar una imagen de la reunión. Les agradezco antes de terminar. Eso, su mejor foto, por favor. Eso. Qué bien. Gina, Erly, María Teresa, Doris. Ya sabes que con Photoshop, por favor, para que quede bien la foto. No, divina. Si no, me la repiten, por favor. No, gracias. No puedo Claro. quedar mal ante la parroquia del Padre Lisariel. Muchas gracias. Todos vamos a quedar divinos. Sí. Sí, como siempre. Listo. Entonces, por favor, sonrían. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Excelente. Les agradecemos mucho el habernos acompañado en estas 2 charlas. Esperamos próximamente que estas actividades las podamos realizar ya de manera presencial y poder acompañarlos. No sé si alguien de la pastoral quisiera hacer alguna palabra de cierre. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por este momento, este espacio que nos han acompañado, querido pues también compartir con nosotros. Les quiero hacer una invitación muy especial, y lo hago personalmente, para los que están acá, junto con Oscar, si Dios lo permite, dentro de 8 días seremos ordenados diáconos. Entonces queríamos invitarlos el viernes a las 5 de la tarde, ahí acá en la parroquia tendremos la profesión perpetua a las 5 de la tarde, cordialmente invitados. Y el sábado a las 10 de la mañana en la parroquia La Soledad, en la avenida 39, seremos ordenados diáconos bajo la imposición de manos de nuestro arzobispo de acá, Bogotá. Entonces, para que nos acompañen y especialmente también con su oración para seguir nosotros perseverando. Entonces, cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Cristian.